¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Hoy tenemos una invitada muy especial, es María Corina Machado, dirigente, fundadora de Vente Venezuela, una líder político muy conocida, todo el tiempo metido en el huracán de las noticias. María Corina, gracias por estar con nosotros. Ay, a ti, Alonso. Me Bienvenida. encanta esta oportunidad. Igual para nosotros, muy contentos de que nos estés acompañando. Bueno, mira, la circunstancia peor no puede estar. Yo voy a empezar con la pregunta que mucha gente se hace. Bueno, la dispersión de esfuerzos de la oposición, la división del diagnóstico, que a veces Lucio está sincera, pues hay formas distintas de ver el problema. No está obrando en contra de la sociedad democrática en un momento tan importante como este, tan decisivo, tan grave. Yo por el contrario creo, Alonso, que se han definido muchas cosas, no solamente en lo que ha sido el liderazgo opositor, también la comunidad internacional. Durante mucho tiempo coexistieron dos visiones, como tú dices, aquellos que le daban el beneficio de la duda a este régimen porque pensaban que era solamente autoritario y que no iba a por las buenas llevar adelante o facilitar un proceso de reformas o de convivencia, así lo han llegado a calificar, o de cohabitación. Hay otra visión que, por el contrario, parte de la base, yo lo comparto, de que esto no es una dictadura cualquiera, sino es realmente una narcotiranía que tiene vínculos con la mafia internacional más oscura, criminal, que saben los delitos que han cometido, que no tienen incentivos, por lo tanto, para facilitar una transición por las buenas, y que ha quedado claro ahora que ese camino por la vía electoral está bloqueado. ¿Por qué, por ejemplo, si se pudo las parlamentarias, con todos los problemas que había, o sea, la oposición logró remontar ese palo del cebado en las parlamentarias y después, o sea, ¿qué pasó después para ti? Bueno, yo creo que entre otras razones el régimen no estaba dispuesto a perderlas. Y una vez que entregó electoralmente el resultado, por muchas razones que ocurrieron en esa oportunidad, dijo, más nunca. Y fíjate que ese éxito duró un mes, porque al principios de enero del 2016 ya le habían arrebatado a la Asamblea Nacional sus potestades y su mayoría. Y se la dejó arrebatar la Asamblea también, porque yo pienso que el haber permitido la salida de los 3 diputados de Amazonas fue el inicio de la derrota política de lo que fue ese gran logro de la Asamblea Nacional. Entonces, eso es una razón. La otra razón, yo te diría, es el 30 de julio y la instauración a trocha y mocha, a sangre y fuego de la Constituyente. Que esto establece otra etapa. Un hito, pues. Absolutamente, y el mundo entero, o sea, más de 50 países dijeron, eso no lo reconocemos. 7.600.000 venezolanos lo dijimos en el plebiscito, no la reconocemos, es ilegítima, ella y cualquiera de las decisiones que emanen de ella. Entonces, un evento electoral impuesto a la fuerza por la Constituyente simplemente no son elecciones, el mundo no lo reconoce y los venezolanos tampoco. ¿Tú crees que en la oposición hay gente que sinceramente piensa que el camino es electoral, o sea, por una postura más allá de que sea distinta a la tuya, o crees que hay intereses creados ahí, que hay una situación de un interés en cohabitar con el gobierno? Yo creo que hay de todo, yo creo que hay miedo, creo que hay desconfianza en la fuerza real que tenemos los venezolanos, pero en todo caso, a los efectos prácticos el resultado es el mismo. Y es que en varias oportunidades hemos estado muy cerca de lograr ese quiebre, esa transición. La gente, el país lo ha dado todo con un sacrificio gigantesco en vidas, en ahorros, en familias separadas, y la dirección política en ese momento clave no ha estado a la altura. Se asustó, se doblegó, se confundió, por las razones que sean, no ha estado a la altura. ¿Qué trae la plataforma Soy Venezuela? ¿Cuál es su diagnóstico y en qué la diferencia de la MUD? En primer lugar, que nosotros creemos que desde el primer día que el mandato del 16 de julio está vigente, y que ahí hay una ruta y que de ahí no nos podemos salir. Que estamos convencidos de que la restauración de la República es primero, que no estamos dispuestos a convivencias, ni a simulaciones de diálogo, ni a simulaciones electorales. Y que sí, ello implica una ruta de enorme coraje, de enorme organización inteligente, de fuerza y de articulación con las fuerzas internacionales que finalmente pasaron de la preocupación a la acción, a la ocupación. Ahora, frente al tema votar o no votar, siempre, cada vez que el debate se abre, uno ha presenciado eso muchas veces, ok, entonces evaluamos el tema electoral, que es un escenario sobre el cual hay consolas, pues hay opciones, tú puedes desarrollar una estrategia, sabemos que está enteramente adulterado. Sin embargo, cuando desechas el escenario electoral y te le paras al otro, la pregunta siempre es, bueno, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué proponen ustedes? ¿Cómo se come la no participación en elecciones? Te hago la pregunta. Claro. ¿Qué hay que hacer? Pero esos son los mismos dilemas, yo creo que son falsos, ficticios, que además yo creo que son típicamente cubanos, Alonso, ¿no? Que eran los que te decían o dialogamos o nos matamos. Ya va,
nos estamos matando, nos están matando. Y por otra parte, eso no era un diálogo real, fue una gran farsa. No, de acuerdo, 4 pero, años, entonces, ¿cómo se enfrenta una dictadura? Como se enfrentan las dictaduras, Alonso, como lo hicimos hace 60 años frente a Marcos Pérez Jiménez. Es una ruta de desafío, de desobediencia, de mucha fuerza, de no engañarnos, de llamar las cosas por su nombre y de asumir que solo con una enorme movilización de adentro y de afuera vamos a llegar a ese punto de energía que Maduro entienda que por su propio bien está obligado a aceptar los términos de su salida. Insisto, obligado, porque sus incentivos son obviamente quedarse, porque esa gente sí sabe los delitos que han cometido. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo sabe mejor que nosotros. Claro, Sí. efectivamente. Tienen más conciencia. Sí. Ajá. Mucho mejor, Sí. porque yo creo que nosotros lo que conocemos es una fracción mínima de la debacle económica, financiera, institucional, moral, sí, que ha generado este proceso. Ahora, yo quiero decir algo. Yo sé que mucha gente en este momento, y con razón, nos sentimos profundamente agredidos, adoloridos, desgarrados. O sea, yo sé que debe pasar lo mismo. Cuando yo veo esas imágenes, 8 estados en la frontera, y ver los venezolanos... Los ríos de gente yéndose del país. Es una cosa que a ti te provoca pararte y aguantar y decir, sí, Dios mío, lo que se nos está yendo es tan necesario. Es un país, ¿no?, sangrando. Absolutamente, literalmente. Entonces, ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde está la esperanza en este momento? Yo estoy convencida que nunca este régimen ha estado tan débil como está hoy. Pero eso es cierto, porque nunca. Eso es un diagnóstico que uno vive mucho, pero los años siguen pasando. Es verdad, pero fíjate, vamos a ver las condiciones objetivas. Exacto. Nunca ha estado tan aislado políticamente como está en este momento. O sea, esta burla, esta vergüenza de lo que él dice que él va para Lima, y le dicen, no, señor, no te viste que no vas, o sea, no vienes, punto. O sea, eso era impensable con ningún otro gobierno de este hemisferio en la historia. En segundo lugar, desde el punto de vista financiero y económico, están arruinados. O sea, Alonso, quebraron PDVSA, destruyeron una empresa petrolera que en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, en un boom petrolero tendría que haber estado, tú sabes, bollante. Desde el punto de vista interno, bueno, es más que evidente las fracturas que existen. Los ataques entre las familias, Rafael Ramírez, los otros grupos que además están sacando todo para afuera. Y desde luego hay un repudio y una cohesión en la sociedad venezolana que hemos hecho ese vínculo directo entre el hambre y la permanencia de Maduro. Ya no hay nada que puedan decir, ¿sabes? Sí. Que les surta efecto. O sea, esta gente no tiene futuro, no tiene nada que ofrecer. ¿Y es decir, qué estrategia hace instrumentar frente al cuadro? Pues no se va a las elecciones, no se participa en ninguna comedia electoral. ¿Qué se hace entonces? Bueno, el incremento continuo, día tras día, de la presión nacional e internacional, que sí está funcionando, porque en buena medida estas rupturas en lo interno, las delaciones, las deserciones, las acusaciones, son también producto de estas sanciones internacionales, donde mucha gente que dice, ya va, yo puedo haber estado vinculado durante mucho tiempo a esta gente, pero no con narcotráfico, no con terrorismo, ¿me explico? Entonces eso funciona y va generando estos quiebres que aíslan finalmente sectores parciales dentro de este régimen, que con la presión nacional y una dirección política que va muy clara a decirle, miren señores, aquí lo único que estamos dispuestos a negociar son los términos de su salida, sin demora. Y así, con este incremento de la presión, llegas a ese punto Q de energía, al cual hemos estado muy cerca. El año pasado, eso te iba a decir, que hubo una situación muy parecida. Pues. Yo te diría, en abril del 2013 estuvimos muy cerca, cuando la elección fraudulenta de Maduro, la primera. Sí. Estuvimos muy cerca en el 2014, cuando las protestas en la salida. El 2016, cuando bloquearon el referéndum revocatorio, ¿recuerdas? La toma de Caracas. La toma de Caracas, la convocatoria a Miraflores. Pero a la hora de las chiquiticas, como pasó, como tú bien dices, el año pasado, en el momento final ha habido debilidad en la conducción política. Es un tema de conducción.
Yo creo que fundamentalmente sí. Claro, porque a mí la impresión que me dio el 30 de julio es que hubo una operación militar para que un tanque de guerra le pasara por encima las marchas de la gente, matando gente a plomo limpio. Pues. Sí. Alonso, había una ruta clara. Ajá. El 16 de julio, yo estoy seguro que tú participaste, claro. Participamos todos. Le dimos un mandato a la Asamblea Nacional, que fue quien había convocado, por cierto, el plebiscito popular. Y era la designación de poderes públicos de manera inmediata, TCJ y CNE, y avanzar en la conformación de un gobierno de unión nacional. ¿Qué pasó? Bueno, los nombraron y los metieron presos y en el exilio. Al CNE nunca lo nombró nadie. Sí. Y si se hubieran nombrado esos 5 rectores de inmediato y hubiesen sido esos rectores los que hubieran convocado las siguientes elecciones, yo creo que otra hubiese sido la historia. Pero ¿tú no crees que si hubiera pasado eso, los militares van y los meten presos? Es decir, porque, por ejemplo, ¿cómo evita la Asamblea que las Fuerzas Armadas no la tomen los militares? ¿Cómo evita un diputado sin armas que no le violen la inmunidad? O sea, ¿cómo? En primer lugar, tú desafías y no concedes. Y por eso la enorme responsabilidad y riesgo de estar en esas posiciones. Te lo digo, yo creo que estos son los momentos más peligrosos, que requieren la mayor firmeza, resiedumbre, dignidad. Pero son los tiempos que cambian la historia. Desde luego, eso hubiese generado represión y hay mecanismos de cuidar, proteger y desafiar. Entonces yo, así como hay un TCJ en el exilio que debería ser reconocido por una Asamblea Nacional que se olvidó de ellos, debería existir un CNE ya designado que fuera el que convocara elecciones. Y ahí sí vamos a un movimiento de desafío y de movilización nacional. Ahora, que la Asamblea Nacional actúe o no actúe, se verá. Yo creo que hay cosas muy importantes que pueden hacer en estos tiempos. Lo fundamental en esta hora es que nosotros como sociedad entendamos que logramos algo que era indispensable para enfrentar y derrotar la dictadura, que era el respaldo internacional. Porque lo que existe en Venezuela es un proyecto transnacional del crimen, pero existe. Es el apoyo de la guerrilla que ha ocupado, Alonso, casi la mitad del territorio nacional. Ocupado. El crimen organizado, los carteles y el terrorismo islámico. Esas fuerzas están operando en Venezuela. Obviamente nosotros necesitamos las fuerzas del bien, de la democracia mundial, acompañando la causa que durante casi 20 años hemos resistido solos. Hoy no estamos solos y por eso yo estoy convencida que hay una ventana de oportunidad para provocar la salida, iniciar un gobierno de transición que va a requerir tanta energía y tanto esfuerzo como la salida de esta dictadura. Va a ser muy delicado, sí. Y la convocatoria de esas elecciones no podría ser la palanca para la movilización, no para una cita electoral, sino para demandar elecciones decentes. Mira, yo entiendo eso y yo creo que en el pasado lo vivimos así, pero que hay un punto de partida medular. No podemos hacer nada que le dé legitimidad, plata o tiempo a la dictadura. Por eso el error tan grande que representó toda la farsa de República Dominicana, porque le digo las 3 cosas. Ahora, esto no es una elección, no es una elección. Porque al ser convocado por una constituyente que desconocemos, si tú participas en ella, estás dando autoridad. Estás reconociendo la constituyente y eso es una línea roja. Y el mundo nos está pidiendo a la sociedad y sobre todo a la dirección política coherencia, firmeza y transparencia. Por cierto, lo mismo que está pidiendo la sociedad. ¿Que implica una ruta de desafío? Sí. ¿De riesgo? Sí. ¿De coraje? También. Pero todo eso lo tenemos la sociedad venezolana y lo hemos demostrado con estos años de lucha. ¿Podría producirse un alineamiento de visiones que haga que se produzca ese engarce entre políticos y sociedad civil de nuevo? Se ha producido y se deshace, pero... Yo creo que se está produciendo. Yo creo que se está produciendo y yo creo que el fracaso de República Dominicana contribuye a ello. Yo creo que el hecho de que el mundo entero está diciendo esto no son elecciones y no reconoceremos sus resultados. Todo el mundo lo está diciendo desde el Grupo de Lima, Canadá, Argentina, Estados Unidos, el presidente Europea, Santos, la Unión Europea. Todo el mundo lo está diciendo. No, dentro de la Unión Europea, países tan remotos como Moldavia, Bosnia, efectivamente, Georgia. Eso fue en las últimas 48 horas. Entonces ha habido una reacción mundial que nunca en la historia de este hemisferio se había producido. Nunca. Porque se ha entendido que ya no es solamente un problema político el que nos están matando a los venezolanos, sino que hay la instauración de una narcotiranía es un problema real para la estabilidad y la seguridad de este hemisferio. Así que es un momento de avanzar, tenemos una ruta muy clara y desde ya también, yo sé que se nos acabó el tiempo, pero tenemos que pensar en el día después. Esa Venezuela que va a resurgir
¿Tú crees que estamos como para imaginar un día después? Yo creo que es indispensable prepararnos y tener claro qué vamos a hacer para resolver el tema del hambre, de la violencia, de la salud, de la institucionalidad y sobre todo desde una perspectiva ética de establecer la confianza nuevamente entre los venezolanos y los venezolanos en sus líderes. Una última pregunta, 30 segundos. ¿No pasa a veces que en el debate opositor se pierde demasiado tiempo polemizando internamente y que a veces no se distingue o sea, que hay demasiadas pasiones encrespadas internas en la oposición? Yo creo que en un momento donde estamos dando una lucha que no es electoral ni política, sino es existencial, el debate tiene que ser con la gente. Exacto. Y yo creo que hay que hablar con claridad y que la gente tiene el derecho a exigirnos a cada uno nuestras posiciones sobre los distintos temas y contrastar. Porque yo sí creo que hay que construir una nueva fuerza que aglutine, que una, pero alrededor de un propósito. Y un propósito está muy claro. Tenemos que sacar esta narcotiranía del poder a la mayor brevedad y tenemos que iniciar un proceso de reconstrucción del país. Y yo creo que esa unidad total, genuina de la sociedad se va a dar precisamente en el gobierno de transición, en un verdadero gobierno de unión y reconstrucción nacional. ¿Quiere decir que tú estás medianamente optimista, a contrapelo de la mayoría? Yo tengo mucha confianza. ¿Sí? Sí, porque yo confío en ti y yo confío en todos los venezolanos que a pesar de tanta adversidad nunca nos hemos rendido. Ha sido María Corina Machado, dirigente esclarecida de la oposición democrática venezolana, fundadora de 20 Venezuela, siempre en el debate público, ofreciéndonos su visión de esta tórrida y gravísima circunstancia y de los momentos que se avecinan, que van a ser incluso más graves. Los espero en una próxima oportunidad.